¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, qué gusto saludarlos. Pues como cada jueves, con estos temas que tenemos, con estas cápsulas que tenemos de la palabra de Dios, qué es las enseñanzas que Dios nos da y cómo las podemos aplicar para nuestro común vivir. Bueno, pues el día de hoy, como dice el tema, vamos a analizar algunos versículos, ¿verdad? De las últimas 12 horas de Jesús antes de ser llevado a la cruz. ¿En qué nos puede ayudar? Así como le ayudó a los discípulos, cómo nosotros lo podemos plantear para nuestra vida. Pero bueno, antes que todo vamos iniciando, vamos orando, vamos dándole gracias al Señor. Padre, te queremos dar gracias por esta tarde. Te queremos dar gracias, Señor, porque nuevamente nos permites que estemos aquí, interactuando, aprendiendo, hablando y de tu palabra, que es el mejor alimento que podemos tener. Yo te pido para que hoy tú nos reveles lo que tienes para nosotros y que pueda caer en nuestros corazones y que sea tierra fértil para que lo podamos llevar por obra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces como les comento vamos a ver las últimas 12 horas. Sabemos, es muy largo, pero bueno, escogimos ciertos versículos que creo que hoy nos pueden estar ayudando en lo que queremos enseñarles. El primero está en Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo del 36 al 38. ¿Qué vemos aquí? Jesús ya está en el huerto del Getsemaní. Ya habían terminado la última cena, estaban en el huerto de Getsemaní. Jesús ya traía, dice la palabra, que ya sentía en su alma ese miedo, todo lo que le iban a hacer, todo estaba ya estresado porque ya sabía lo que acontecía en las siguientes horas, que era la crucifixión. Y se lleva a Pedro y a 3 discípulos más y les dice que se pongan a orar con él. Y él se adelanta a ellos y se pone a orar. Pero en este capítulo vemos como Pedro, cansado, traía sueño, se queda dormido. Y los otros discípulos también se quedan dormidos. ¿Qué enseñanza nos da aquí? Jesús regresa y los encuentra dormidos y los despierta. Y le dice, Pedro, no has podido orar aunque sea una hora conmigo. No has podido estar despierto aunque sea una hora conmigo. Y le dice, despiértense, velad y orar para que no caigan en tentación. ¿Sí? ¿Qué nos da a entender este versículo el día de hoy? Que muchas veces le decimos sí a Dios, pero hacemos cosas completamente distintas a las que Él nos dice. Que muchas veces le decimos sí, yo me voy a poner contigo, Señor, y en cuanto se llega el momento, no lo hacemos. Pedro se quedó dormido, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos quedado dormidos y no precisamente sueño de que te duermas en tu cama o en tu cuarto, sino que nos quedamos dormidos en que no hacemos las cosas que se nos piden, ¿sí? Que no hacemos lo que nosotros mismos prometimos que íbamos a hacer con Dios, ¿sí? Porque somos, levantamos manos, le decimos, Señor, aquí estamos, queremos que tú nos toques, queremos que tú nos utilices, pero en cuanto Él nos da una indicación, no la hacemos, porque nos distraemos, porque tomamos otras cosas que no son, porque dejamos que la tentación nos gane, porque cuando nos pide que hagamos algo que sabemos que nos va a tocar nuestra área de confort, pues simplemente mejor no lo hacemos o nos hacemos distraídos. Por eso Jesús llegaba con Pedro y le decía, una hora, no has podido orar conmigo, una hora, y le dice, velar y orar, porque la tentación es fuerte y muchas veces podemos caer en la tentación, ¿sí? Y nos podemos alejar de Dios. Entonces Jesús siempre nos enseña, es nuestro ejemplo a seguir, pero vemos como muchas veces ese ejemplo lo queremos hacer a como nosotros creemos. Le pasó a Pedro, le pasó a los otros discípulos y nos puede pasar también a nosotros muchas veces, ¿sí? Que no sabemos obedecer. No sabemos obedecer a Dios o muchas veces estamos, digamos, en nuestro trabajo y se nos pide que hagamos una actividad de cierto modo,
pero nosotros la hacemos de un modo distinto, la hacemos diferente. Y cuando la hacemos diferente a como se nos pide, ya ahí ya se rompió eh, esa comunión. Por eso es que Jesús le decía a Pedro que se pusieran a orar porque la tentación es muy fuerte. O yo te invito a que tú hagas una pausa y que veas en qué momento Dios te ha pedido que hagas algo, pero tú lo haces distinto a como Él te lo pidió. ¿Sí? Repito, el versículo es Marcos capítulo 14, versículos del 36 al 38. El siguiente es Marcos capítulo 14. Vamos a ver hoy mucho de Marcos. Marcos capítulo 14, versículos del 67 al 31. Marcos capítulo 14 del 67 al 31. Después de que ya pasó el Getsemaní, vemos, nos dice la palabra, que Jesús es apresado y se lo llevan al sumo sacerdote. Y Pedro iba atrás de él. Dice la palabra que Pedro llegó incluso a estar en el atrio, ¿verdad? Pero estaba haciendo frío. Estaba haciendo frío. Él quería calentarse las manos y empezó la gente a decirle, tú eres discípulo de él. Y Pedro decía, no, yo no soy discípulo de él. O un soldado le dijo, sí, tú eres discípulo de él, yo te vi ahí en el huerto. Y Pedro dijo que no. Estamos hablando de las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Pero lo que me llama la atención es que dice la palabra que en la tercera negación, Pedro cambió su lenguaje. O sea que salieron palabras obscenas de su boca, diciendo que él no conocía a Jesús. ¿Qué nos habla aquí? Nos habla Pedro tenía miedo, le tenía miedo a la gente, le tenía miedo al qué dirán, le tenía miedo a ser castigado también, le tenía miedo a que toda esa gente lo criticara, murmurara de él. Por eso empezó a actuar como ellos. Y muchas veces también nosotros, con tal de pertenecer a ese grupo social o a esos amigos, o que no me deje de hablar cierta persona, o para protegernos de que no me critiquen, que no murmuren, que no se burlen de mí, callamos y no llevamos la palabra de Dios. Nos da miedo y muchas veces negamos a Jesús. Es que yo veo que tú te metes a unas clases los jueves a las 8 de la noche, hablan de la palabra de Dios. No, yo no me meto, no, 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 estás completamente equivocado. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé vergüenza el decir, sí, yo estoy porque quiero seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque quiero que mi vida cambie, porque quiero que Dios haga grandes obras en mi vida. Y no te tiene que dar vergüenza. Y si ese grupito te deja de hablar o te critica, pues gloria a Dios, porque también sabes que a Jesús lo criticaron. Pero Dios te va a poner en un lugar con unas personas que va a ser distinto, que te van a edificar. Tú no tienes que ser como ellos. Acuérdate que la palabra dice, tú no seas como ellos, sino ellos sean como tú. Entonces esta enseñanza de este versículo nos habla de eso, de cómo Pedro sintió todo, vamos a ponerlo así, la crítica, el peso de lo que le iba a pasar si él decía que era discípulo de Jesús. Y cambió incluso hasta su vocabulario. ¿Qué nos habla también aquí? Que no podemos ser unos en nuestra casa y ser otros fuera de ella. No podemos ser unos en la iglesia y otros fuera de ella. ¿Qué quiere decir? Que no podemos estar en un lugar levantando manos y diciendo, Señor, te amo, te adoro, tú eres mi Dios. Y cuando salimos de ahí, decimos palabras obscenas, o vamos a lugares que no tenemos que ir, o seguimos haciendo negocios ilícitos, o seguimos robando, o seguimos teniendo nuestra vida pasada que sabemos que a Dios no le agrada. Pedro duró 3 años con Jesús. Él vio los milagros, él vio los portentos,
Él vio todo lo que Jesús hizo. Mas sin en cambio, cuando vio la presión de la gente, eso pasó a segundo término. Y lo único que él quería era salir huyendo de ahí. Porque cuando cantó el gallo, se acordó. Ricardo, ¿pero qué tiene que ver cuando canta el gallo conmigo? Bueno, pues muchas veces a lo mejor ese gallo puede ser cuando haces esos negocios ilícitos y te acuerdas que a Dios no le agrada. Ese gallo puede ser cuando estás en adulterio, cuando estás viendo pornografía, cuando estás robando, cuando estás mintiendo. Ese puede ser tu gallo. Por eso Pedro salió corriendo, porque él se acordó que él había negado a Jesús, a su maestro, a su amigo, al que lo salvó. Que no nos pase eso a nosotros, que no nos pase que el gallo cante y que nos acordemos que nosotros cometimos el error o que nosotros nos separamos de Jesús. Porque eso fue lo que le pasó. Podemos ver otro ejemplo también claro. Marcos 15:15. Marcos 15:15. Ya está Jesús, ya fue azotado, lo llevan ante Poncio Pilato, ¿verdad? Y Poncio Pilato decía, es que yo no encuentro ninguna falla en este hombre. Él sabía que era inocente. Pero en Marcos 15:15, la muchedumbre le empieza a decir a Poncio Pilatos, si tú lo dejas libre, tú no eres amigo del César. Y entonces vamos a llevar la queja y todo lo que tú tienes lo vas a perder. Poncio Pilatos también vio por lo suyo. Por eso dice él, me lavo las manos, como diciendo, yo no tengo nada que ver aquí y ustedes hagan lo que quieran hacer con él. Pero él se dejó intimidar por esos comentarios. Vamos a ir con el César y le vamos a decir que tú no has querido hacer la obra que él te encomendó y vas a perder todos tus privilegios. Como Poncio Pilatos puede ser como Pedro, que se deja presionar por la sociedad. Y nosotros, que somos hijos de Dios, no podemos dejarnos presionar por la sociedad. Te lo vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios, que tú no te transformes a ellos, sino que ellos se transformen a ti. Que ellos sean como esa muchedumbre que le decía a Pedro y que te lo digan a ti. Es que hay algo en ti. Es que yo te conocía que eras así, pero tu vida ha cambiado. Es que ahorita estamos en pandemia y yo te veo con mucha paz. Hay algo diferente en ti. Que vean a Jesús en ti. El siguiente versículo es Marcos 16:3. Marcos 16:3. Jesús es crucificado. Al tercer día, dice la palabra en este versículo, Marcos 16:3, que María Magdalena, que María la madre de Jesús y que otras mujeres iban al sepulcro a darle, compraron especies aromáticas para darle sepultura al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pero recordemos algo, ay, disculpen por mi perro, pero timbraron y está ladriladre. Recordemos algo, había una piedra grandota. Dice la palabra que esa piedra la podían mover 7 personas y ellas eran 4 mujeres. ¿Qué trato de decir con esto? Ellas se movieron, traían dolor porque vieron cómo murió su maestro, María vio cómo murió su hijo, ¿verdad? Traían ese dolor en su corazón y no pensaron, se movieron por emociones. Porque dice la palabra que cuando ya iban a llegar al sepulcro, fue cuando dijeron, ¿y quién nos va a mover la piedra? Este versículo, hoy el Señor nos quiere decir que no nos movamos por emociones. Porque muchas veces nos movemos por emociones. Es que yo siento que tengo que hacer esto. Muy bien.
ya lo estás sintiendo. Pero ya le preguntaste a Dios si esa es la voluntad de Él. Ya lo pusiste en oración. Porque muchas veces nos movemos por emociones y lo único que hacemos es que nos metemos en más problemas. Es que yo veo que esta persona está triste y yo voy a ir a llevarle una palabra. Pero si no lo oraste, si no le preguntaste a Dios si Él te lo está poniendo para que vayas y hables con esa persona, lo más seguro es que esa persona te diga algo que te pueda ofender. Porque cuando lo hacemos por emoción, sale también las palabras por emociones. Y muchas veces decimos cosas que no queríamos decir. O que no queríamos, en hechos, pues que no queríamos actuar. ¿Sí? Me llama la atención que muchas veces dicen, es que no quería decir las cosas. No, si las querías decir, por eso las dijiste. Si no las quisieras decir, no las hubieras dicho. Pero acuérdate que el enemigo se basa de la siguiente forma. Entra aquí. En la mente es el campo de batalla. Porque aquí llegan todos los dardos del enemigo. Pum, pum. Si aquí tú lo dejas pasar a tu corazón, en automático, ¿por qué al corazón? Porque en el corazón están las emociones. Entonces, en automático, sale por la boca. Por eso Jesús decía, no te hace daño lo que entra a tu cuerpo, sino lo que sale de tu cuerpo. ¿Y de dónde sale? De tu corazón. Por eso con las cosas de Dios no te muevas por emociones. Si vas a hacer algo, si quieres que realmente Dios actúe en tu vida, que sea una determinación. Me comentaba alguien, me decía, oye, ¿el perdón qué es? ¿Es un sentimiento? Y le digo, no, el perdón no es un sentimiento. El perdón es una convicción. Yo decido perdonar a tal persona que me hizo esto, esto y esto. Pero cuando lo estás diciendo es porque realmente lo vas a perdonar. Y entonces cuando te lo vuelvas a topar de frente, ya no te va a doler. Va a quedar ahí la cicatriz, como cuando te cortas, que te queda tu cicatriz, pero bueno, te levantas y sigues para adelante. El perdón no es un sentimiento, no es de que hoy me levanté y como hay mucho sol, pues yo decido perdonar. No, no, no es un sentimiento, ¿verdad? Y es lo mismo, cuando nos movemos por emociones, las cosas empiezan a salir mal. Pedro se movió por emoción. Señor, si eres tú, acuérdense cuando estaba en la barca, si eres tú el que está caminando por las aguas, manda que yo vaya contigo. O sea, Pedro en su vida había caminado por el agua. Pedro va, empieza a caminar por el agua, empieza a caminar por lo imposible. Pero cuando empieza a ver que se empiezan a mover los aires, que se empieza a mover las olas, se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció que se movió por emoción. ¿Sí? Entonces, ese versículo, Marcos 16:3, es, con Dios no te muevas por emociones. Que sea directo, que sea concreto, que realmente si tú quieres que haya un cambio en tu vida, métete de lleno. Pero también pon tú de tu parte. Dios va a hacer la suya, pero también pon tú de tu parte. ¿Verdad? Tenemos otro versículo que es Marcos 16:14. Marcos 16:14. Jesús resucita y se presenta ante sus discípulos. Y en este versículo de Marcos 16:14, lo primero que hace es reprenderlos por no haber creído que Él al tercer día iba a resucitar. María Magdalena fue la primera que lo vio. Jesús fue muy claro y le dijo, ve con mis hermanos y diles que los voy a ver en Jerusalén. Ve con Pedro. María Magdalena va, les dice, el maestro ha resucitado, yo lo vi, y no le creyeron. Jesús les había dicho a la última cena, el Hijo del Hombre tiene que padecer ante las manos de los pecadores,
va a ser crucificado y al tercer día resucitará. Y no le creyeron. Se movieron por emociones. Ya estaban ellos, se puede decir, en un cuarto, escondidos, temerosos. ¿Ahora qué va a pasar? Ya no está el maestro, ya no está la persona que nos cuida. ¿Qué vamos a hacer? Ya estaban moviéndose por emociones. Y Jesús se les aparece y lo primero que hace es recriminarles, llamarles la atención, de decirles, ¿por qué no creyeron? No dejes que las emociones te roben tu bendición. ¿Estamos? Muy bien, el siguiente versículo es Marcos 16, 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Todo el mundo dice que cuando ya eres hijo de Dios, pues tú ya puedes hacer, porque Jesús lo dijo, y mayores obras harán ustedes que las que yo hice, ¿sí? Obras más grandes. Pero ¿qué pasa? Recordemos que los discípulos, al principio del ministerio de Jesús, Él los mandó de dos en dos a que llevaran el Evangelio. Él les dio la potestad para poder expulsar demonios, sanar enfermos. Y ellos llegaron muy contentos y les decían, maestro, en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! Padrísimo. Y luego se presenta la opción de que una persona le dice a los discípulos que su hijo estaba poseído por un demonio. Y los discípulos, esos mismos que fueron y que expulsaban demonios, no pudieron sacarlo del cuerpo del joven, hasta que Jesús regresó. Y cuando Jesús regresa les dice, generación incrédula. Este versículo de Marcos 16:14 dice, a los que creen, estas señales les seguirán. Esa es la palabra clave, a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán mano los enfermos y sanarán. Pero esa es la palabra, a los que creen. Hoy Dios te está diciendo, nos está diciendo, cree. Créele a las promesas de Dios. Créele a la palabra de Dios. Cree todo lo que se te enseña de Dios. Ponlo en práctica en tu vida. Si tú quieres aprender a manejar, tomas clases de manejo, pero luego no lo empiezas a ejercer, pues difícilmente vas a poder maniobrar un carro o una bicicleta o cualquier aparato. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una vez de que ya crees que sí lo puedes dominar, empiezas a practicarlo. Entonces, todo lo que se nos enseña de la palabra de Dios, practícalo en tu vida, pero créelo. Hay muchas bendiciones en la palabra de Dios para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es creerlo, tomarlo, pelearlo y llevarlo a cabo. Entonces hay que creer y no movernos por emociones. En Juan, hoy ya le cambiamos a Juan, capítulo 21, versículo 6, nos dice, una vez que Jesús regresó, los discípulos se van nuevamente a pescar. Y no pescaban. Y toda la noche duraron ahí y no pescaron. A la mañana siguiente, Jesús se les aparece en la playa y les dice, ¿pescaron algo? Ellos dijeron que no. Jesús les dice, echen la red del otro lado. Al momento, Pedro y Juan reaccionaron y dijeron, es el maestro. ¿Qué quiere decir echa la red del otro lado? En este versículo te quiere decir el Señor, ya hiciste las cosas a tu manera, como tú creías. Ya viste que te salieron mal. Ya viste que tuviste muchos problemas por moverte por emociones. Ya viste que ni siquiera una hora puedes orar con Él. Tu tiempo de intimidad, tu plática con Él. Ya te cansaste. Ahora echa la red del otro lado. ¿Qué quiere decir? Ahora tómame en cuenta. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a caminar los dos. Déjame enseñarte, déjame discipularte.
Abre tu corazón a mí. Deja que yo entre en tu corazón. Eso es lo que hoy Dios te está diciendo en este versículo. Echa la red ahora del otro lado. Y dice que cuando echaron la red de ese lado, pues la red se llenó de peces, que incluso tuvieron que venir más embarcaciones para poderlo sacar. ¿Qué quiere decir también? Que cuando tú le des esa oportunidad a Dios, muchos van a venir también a ti, a quererte decir, yo quiero lo que tú tienes, yo veo que tu familia está bien, yo veo que tu vida está bien, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo saliste de esto? Y ahí es donde les presentamos a Jesús. Él es el que me cambió. ¿Por qué? Porque eché mi red del otro lado. Entonces, estos son parte de las enseñanzas que Jesús nos da en sus últimas 12 horas de vida. ¿Sí? Espero que esto sea de gran bendición para tu vida. Espero que esto lo puedas volver a ver el video tranquilo, que vuelvas a pasar por cada versículo de los que acabo de dar, que tú lo leas en tu casa, en tu Biblia, y que realmente pídele a Dios que te dé ese discernimiento. ¿Sí? Todo lo que pasó después de esas 12 horas fue un parteaguas en la vida de los discípulos. Llegó el Espíritu Santo, fue el Pentecostés. Pedro en su primer discurso convirtió a más de 3,000 personas a Cristo. Llevaban el Evangelio, hacían milagros. Todo eso, muchas personas dicen, sí, pero es que eso se quedó en hechos. No, eso lo podemos hacer hoy, tú y yo, si nos decidimos ser realmente seguidores de Cristo. Si nos decidimos a entregarle nuestra vida por completo a Él y dejar que Él sea el que nos mueva, dejar que Él sea el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y tener esa intimidad con Él, de modo que nuestra vida pueda cambiar. Te doy muchas gracias, te animo a que compartas estos videos con más personas, que el Evangelio siga corriendo, ¿verdad? También ahí tenemos el canal de YouTube, donde también estos videos los ponemos en YouTube porque sabemos y nos han comentado que muchas personas no tienen Facebook. Bueno, estos mismos videos los subimos a YouTube y de ahí también tú los puedes compartir con más personas y ahí es más fácil que también los puedan ver. ¿Sí? Yo te invito a que hoy hagamos juntos un alto en el camino y que le digamos a Jesús, quiero echar la red del otro lado, pero ahora quiero que tú estés conmigo. Como Moisés le dijo a Dios, si tu espíritu no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Invita a Jesús. Porque después de que Jesús les dice eso, le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y se lo dijo 3 veces. Hoy yo te invito a que quites el nombre de Pedro y pongas tu nombre. Y que tú mismo te lo repitas. Por ejemplo, mi nombre es Ricardo. Y que yo mismo me diga, Ricardo, ¿me amas? 3 veces. Jesús no estaba recriminando a Pedro porque lo negó 3 veces. Lo estaba sanando de esas 3 negaciones para luego poder hacer que Pedro hiciera la obra por la cual era su propósito. Él le dijo, vamos a ser pescadores de hombres. Hoy yo te invito a que juntos seamos pescadores de hombres. Que tengas una excelente noche, que Dios te bendiga, te guarde, te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo que Dios te dé mucha paz, tranquilidad, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo jueves con otra cápsula más de la palabra de Dios. Invita a más personas a que se puedan sumar, ¿verdad? Esto realmente es para edificar el cuerpo de Cristo, para que más personas vean que tenemos un Dios amoroso, que es nuestro Padre, que está con los brazos abiertos y que lo que más anhela es que sus hijos volteemos nuestros ojos a Él. Te mando muchas bendiciones. Buenas noches.